todavía que estos son ácidos semifuertes. En realidad nosotros en química siempre clasificamos solamente de los ácidos fuertes y ácidos débiles. Ácidos fuertes o valores de las constantes de acidez. Bueno, por supuesto, esos valores van desde números grandes hasta valores muy chiquitos. Si ustedes se fijan, el último es 1 por 10 a la menos 16, debe ser, no sé cuánto, menos 14. Ese es un valor muy chiquito, ¿ya? Entonces, en este caso es solamente por una forma de comparar los valores, ¿no? Si una sustancia tiene un constante de acidez más alto, significa que es más fuerte. Si es más pequeño, significa que es débil. Bueno, en eso habíamos quedado, ¿no? En química analítica, en vez de manejar constante de acidez, van a manejar pKa. pKa no es otra cosa, sacar el logaritmo negativo de la constante de acidez. Esos son los valores que están en la última columna. ¿Ya? En eso habíamos quedado en la anterior clase. Entonces vamos a ver autoionización del agua. En la anterior clase habíamos visto que el agua, en realidad, hay algunos momentos que trabajaba como ácido, otros momentos como base. Significa una parte cedía protones y algunos que recibían protones. Eso es lo que habíamos mencionado, ¿no? Y a eso lo llamamos antipróticos, por si acaso, porque a veces puede trabajar como ácidos y otras veces puede trabajar como base. Bueno, en este caso dice, el agua es una sustancia considerada antiprótica, es lo que estás mencionando, ¿no? Es decir, unas veces se comporta como ácido y otras veces como base. Por estas características, dice, el agua se ioniza de la siguiente forma. Bueno, esa reacción ya lo hemos visto, ¿no? Agua más agua que me da oxidrilo e hidrógeno, ¿no? Eso es dicho que en este caso esto es ácido porque uno de sus hidrógenos va a ceder ahí, uno de sus hidrógenos. En el momento que pierde un hidrógeno se transforma en oxidrilo. Por supuesto, si cede un protón, esto sería un ácido. Y en la otra molécula de agua que está recibiendo un protón, por lo tanto es una base. Y se transforma en hidrógeno. Entonces tengo oxidrilo e hidrógeno. En el momento que uno pierde un protón y el otro gana protón, entonces automáticamente el que era ácido se transforma en base conjugada. Y el que era base se transforma en ácido conjugado. La forma de cómo saber si es ácido base es a través de la carga. Ahí la carga es positivo, que significa representa basecidad, y entonces la ecuación de la constante de equilibrio para esta reacción, yo puedo escribir su constante de equilibrio, ¿no? Que ya sabemos, y de hecho ya lo hemos escrito en la anterior unidad. La constante de equilibrio, entonces en este caso es concentración del oxidrilo por la concentración del hidrógeno. Dividido sería, en todo caso, tenía que ser dividido la concentración de agua por la concentración de la otra molécula del agua. Pero habíamos mencionado las concentraciones de agua que normalmente se considera uno, hemos dicho, o directamente no se escribe. Por eso entonces la constante de equilibrio del agua es concentración del oxidrilo por la concentración del hidrógeno. ¿Qué hiciste el cartoncito? ¿Con qué has hecho? Ahora, esa constante de equilibrio Piedra para
esa constante de equilibrio del agua, solamente voy a poner otro nombrecito. Piedra está Ese pasando. constante de equilibrio del agua, ahora vamos a abreviar con KW. Y ese KW significa, se llama constante de ionización del agua. ¿Ya? Pero sigue siendo constante de equilibrio. Ya tratándose en este caso del agua, entonces le vamos a hacer KW, constante de ionización del agua. ¿Ya? Esos valores de esas concentraciones del hidrógeno y el oxidhidro se han podido calcular experimentalmente. ¿Ya? Dice, como el agua sufre una reacción de ionización, o sea, forma oxidhidro e hidrógeno, o sea, hay cargas positivas, negativas y positivas, a eso se refiere como el agua sufre reacción de ionización. Significa que conduce corriente eléctrica. ¿No? La conducción de corriente eléctrica en realidad es un movimiento de cargas positivas y negativas. Entonces, el agua conduce corriente eléctrica. Y conduce corriente eléctrica debido a esas cargas negativas y positivas que se producen, que es la autoionización del agua. En base al paso, en base a la cantidad de corriente eléctrica que conduce el agua, entonces se ha determinado en forma experimental la concentración, esas dos concentraciones, la concentración del hidrógeno y la concentración del oxígeno, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, el agua, si bien conduce corriente, si bien conduce poco, pero sí conduce corriente eléctrica, ¿ya? Y esa es la cantidad de corriente eléctrica que conduce, entonces en base a eso se ha determinado cuánto es la concentración del hidrógeno y cuánto es la concentración del oxígeno. Bueno, nosotros sabemos que el agua, en realidad estoy hablando de agua destilada, que no tiene ningún tipo de sal. Bueno, el agua de grifos conduce alta corriente eléctrica, pero el agua de grifo corriente alta corriente eléctrica porque tiene sales. Entonces la sal es una sal muerta, porque ya hemos dicho, cloruro de sodio se disocia en sodio que tiene carga positiva y cloruro que tiene una carga negativa. Por eso conduce más corriente eléctrica. Si yo tengo agua salada, si en este caso estoy hablando de agua destilada, de sal, ¿ya? Entonces que la conducción de la corriente eléctrica es exclusivamente, está relacionado con la autoionización del agua. En otras palabras, la carga negativa que tiene el oxidrilo y la carga positiva que tiene el hidrógeno. Entonces, en base a esa cantidad de corriente eléctrica que conduce agua destilada, entonces se ha determinado que la concentración del hidrógeno es 1 por 10 a la menos 7. ¿Ya? De la misma manera, el oxidrilo también es 1 por 10 a la menos 7. En otras palabras, las dos concentraciones son iguales. Eso te estaba viendo, según las relaciones estequiométricas, son iguales las concentraciones. Entonces, esas son las concentraciones de hidrógeno y el oxidrilo en el proceso de autoionización del agua. Con eso yo puedo calcular la constante del agua, o constante de ionización del agua, el KW. Lo único que tengo que hacer es reemplazárselos, ¿no? 1 por 10 a la menos 7, 1 por 10 a la menos 7. Y de ahí me sale 1 por 10 a la menos 14. Entonces la constante del agua es 1 por 10 a la menos 14. Entonces este valor no necesita que alguien se los dé. Ustedes ya automáticamente ya saben que la constante de autoionización del agua es 1 por 10 a la menos 14. ¿Ya? Es constante, o sea, en fórmulas, si quieren así, la constante de ionización
fórmulas hemos dicho, la constante de autoionización es igual a eso. Constante de ionización que es 1 por 10 concentración del hidronio por la concentración del oxidrilo por el hidronio. Y su valor es 1 por 10 a la menos 14. ¿Ya? Entonces conocemos, aquí es igual a la constante de la ionización del agua, también conocemos su valor. Ya en base a la autoionización del agua, pasa lo que hemos deducido, se puede saber si una solución es ácida o es básica o es neutra. Yo puedo saber exactamente. Una solución, cuando yo digo que una solución es neutra, ya, el agua es una sustancia conocida como solución neutra, por eso nosotros los días tomamos agua. El agua no es ácido ni es básico, sino es neutro. Donde la concentración del hidronio es igual a la concentración del oxidrilo, o sea, eso es la condición. Concentración del hidronio es igual al oxidrilo, que eso es igual a 1 por 10 a la menos 7. No se olviden que ambas concentraciones Son iguales. Son iguales. ¿Ya? Entonces tiene que cumplir esa condición para que una solución sea neutra. Las dos concentraciones tienen que ser iguales. Cuando yo digo que una solución es ácida, es cuando la concentración del hidronio es mayor que la concentración del oxidrilo. O sea, la condición es eso. O sea, para decir que una solución es ácida, hidronio debe ser mayor que del oxidrilo. Esa es la condición. O en otras palabras, si ustedes saben que la concentración del oxidrilo es 1 por 10 a la menos 7, o sea, en otras palabras, que la concentración del hidronio tiene que ser mayor que 1 por 10 a la menos 7. Para que sea una solución básica es al revés. La concentración del oxidrilo tiene que ser mayor que del hidronio, a lo revés del otro. ¿Ya? En este caso, entonces, la concentración del oxidrilo tiene que ser por 10, 1 por 10, por 1 por 10 a la menos 7. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque yo parece que yo nomás estoy avanzando. Y no sé si estarán durmiendo. Lice, ¿siempre vamos a trabajar con esos dos? Sí, siempre. Por eso hidronio representa basecidad, oxidrilo representa acidez. ¿Ya? Continuaremos. Entonces, ejemplo. Dice, de las siguientes soluciones indicar, dice, cuáles son ácidos, cuáles son básicos y cuáles son neutros. Aquí, por ejemplo, una solución tiene esta concentración, que el hidronio es 4 por 10 a la menos 5 molar. ¿Qué puedo decir con eso? ¿Esto es una solución ácida o es básica o es neutra? Es básica. ¿Alguien, otra persona, quien puede indicar? ¿Ácida? Ahora, ¿por qué es ácida? Eso es lo que yo quiero decir. Si ustedes dicen una cosa, entonces hay que justificar por qué. Es porque la concentración del hidronio Es menor que el... Pero es fíjense básico. las condiciones. Es básico. A ver. Menos 5 es menor que menos 7. Quiere decir que el hidronio Sí, es básico. ¿Están seguros? Es básica porque la concentración del oxidrilo es mayor que el del hidronio.
Dice, va a disculpar mi pregunta, el 4 por 10 elevado al menos 5, ¿eso es el hidronio? Disculpe. Ahí dice hidronio, ahí dice la concentración de hidronio es igual a 4 por 10 a la menos 5. Es Ahora, ácida. lo que yo quiero saber, ¿este es ácido, básico? Es ácida, Alicia. ¿Por qué? Porque la concentración del hidronio es mayor que el del oxidrilo. El del oxidrilo es 1 por 10 a la menos 7. No. ¿No? Aquí, ¿cuáles hemos dicho? ¿Cuánto tengo? 4 por... O sea, hidronio es 4 por 10 a la menos 5. ¿Ya? Aquí, porque yo no tengo hidronio en primer lugar. Mejor dicho, no tengo oxidrilo para comparar con oxidrilo. ¿Sí o no? A ver. ¿Cuánto es el oxidrilo? Pues, no sé. Solamente yo sé que tengo hidronio nomás. Y eso es 4 por 10 a la menos 5. Entonces sigo ahí pensando qué tipo de solución es. Ácido, básico y neutro. Es neutro. Para que sea ácido, esta es la condición, ¿no? Hemos dicho que hidronio es mayor que del oxidrilo. Pero yo no tengo oxidrilo para comparar. No puedo decir que hidronio es mayor que el oxidrilo. No puedo decir, porque no tengo oxidrilo. Pero tengo la otra condición. ¿Qué dice eso? Que el hidronio tiene que ser mayor a 1 por 10 a la menos 7. En otras palabras, ¿cuál es mayor? ¿4 por 10 a la menos 5 o 1 por 10 a la menos 7? ¿Cuál es mayor entre esos dos valores? 4 por 10. 4 por 10 a la menos 5. Entonces, eso significa que el hidronio es mayor que 1 por 10 a la menos 7. Por eso esto es ácido. Por eso tienen que comparar. Si no comparan los dos, se compara con el valor que es 1 por 10 a la menos 7. ¿Ya? Entonces no se olviden. En este caso, 4 por 10 a la menos 5 es mayor, si quieren así, 4 por 10 a la menos 5 es mayor que 1 por 10 a la menos 7. Son números, no es química por si acaso. Son matemáticas que han aprendido escritos en notación científica, ¿no? Y entonces, por lo tanto, podemos decir de que esta solución es ácida. Es ácida. En este caso, inciso B, una solución que tiene una concentración del oxidrilo 5 por 10 a la menos 6. ¿Qué tipo de solución es? Básica. ¿Ah? Ácida porque es mayor. Es básica. Ah, no. Ácida. Básico. Ajá. Porque no se olviden que en este caso la concentración del oxidrilo, está hablando del oxidrilo. Es mayor que entonces su valor es 7,5 por 10 a la menos 6. Del oxidrilo, entonces 5 por 10 a la menos 6, porque de 1 por 10 a la menos 7. Por lo tanto es básico. No sé si estos... Pareciera que hay muchas personas que tienen mucha dificultad en comparar y cuál es mayor y menor cuando yo tengo potencias negativas. Parece que mucha gente de ustedes tiene ese problema, porque aquí lo único que estoy haciendo es solamente comparando con esto. En realidad, en esta parte lo que estoy haciendo es haciendo comparaciones. En el primer he hecho esta comparación, en la segunda estoy haciendo esta comparación. Cuando es mayor Y para comparar, entonces 5 por 10 a la menos 6. ¿Es mayor o menor que 1 por 10 a la menos 7? Bueno, 5 por 10 a la menos 6 es mayor. Por lo tanto, yo podría decir, entonces cumple esta condición, cumpliendo esa condición, por lo tanto es básico. Ay, pucha, ese sonido ahora.
Ahí tengo la concentración del hidronio, es 8 por 10 a la menos 9. ¿Qué tipo de solución es? Es ácida. Ácida. Ácido. Porque el hidrógeno es mayor. Es mayor que 1 por 10 a la menos 7. Sí, porque no ¿Este es ácido o es básico? Vuelvo a repetir. Es ácido. ácido. Ácida. Ácida. No es básica. Es básico. Es básico. 8 por, Porque es menor. 8 por 10 a la menos 9. Y está a la menos 9. No está a la menos 7. Y el otro es Tenemos dificultad. 1 por 10 a la menos 7. ¿Cuál es mayor? ¿8 o por 10 a la menos 9 o es 1 por 10 a la menos 7? ¿Cuál es mayor? 9. 10 a la menos. 1 por 10 a la menos 7. Entonces 1 por 10, en otras palabras, 8 por 10 a la menos 9 es menor. Es menor, no es mayor. Ajá. Es menor que 1 por 10 a la menos 7. Sí. Lice, entonces no nos fijamos si tiene un número mayor, o sea, 8, 10, 15. No tienes que fijarte esto. Lo que tienes que fijarte es por la potencia. Por eso es lo que les estoy indicando a ustedes. Ustedes no saben distinguir, pareciera. Eso es lo que dije hace rato, pero tampoco preguntan. Sí, No se fijen en esto. No se fijen en esto. No se fijen en esto. Tienen que fijarse en la potencia. Sí, ahora ya está más Por claro. eso en los números reales. ¿Dónde está? Matemáticas están llevando. ¿Y quién es su profesor de matemáticas? A ver, Ay, ¿quién nos enseña? ¿Ah? Por ejemplo, esos son los números reales. Esos son los números reales. Ustedes saben bien que al medio está el 0. Al otro extremo es menos infinito. No. Al otro extremo es más infinito. Aquí al medio es 0. ¿No? Ahí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente, pero son positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. Al otro lado, entonces, es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, así sucesivamente. Esos son los números. Cualquier número que está al lado derecho es mayor que cualquier número que está a la izquierda. En otras palabras, si yo comparo este valor con este valor, ¿cuál es mayor? Menos 2. Menos 2 es mayor. Menos 2 es mayor. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Esto es menos 7 y esto es menos 9. Por lo tanto, el menos 7 es mayor que menos 9. Cualquier número que está a la izquierda siempre va a ser menor que cualquier número que está a la derecha. ¿Ya? Yo puedo comprar ese menos 4 con 1, por ejemplo. ¿Cuál es mayor? ¿Menos 4 o 1? 1 es. Estoy entrando en ese razonamiento. ¿Ya? Entonces, como este caso es, si ustedes se fijan, la concentración del hidrógeno, en este caso, es menor que a la menos 7. ¿Dónde está la menos 7? Entonces, por lo tanto, esto pues, no puedo decir que es ácido, esto es básico, no cumple la condición.
O sea, no puedo decir que el hidróneo es mayor a 7, es menor. O sea, en otras palabras, esta condición no cumple. En este caso, esto es menor. Si es menor, por lo tanto, es básico. Ya. Básico. Otro. En este caso, la concentración del oxidilo es 2 por 10 a la menos 10. ¿Qué tipo de solución es? Básica. O sea, para decir que es básica, otra vez voy a... Para decir es básica, ¿cumple esta condición? ¿Cumple esta condición? Le pregunto. No cumple. ¿Cumple esa condición? O sea, este 2 por 10 a la menos 10 es mayor que 1 punto por 10 a la menos... Es menor. Es menor. No, menos Por eso 7 es mayor que menos 10. Ah, bueno. Sí, Entonces, eso. por lo tanto, no es básico. No es básico, ácido. es ácido. ¿Ves? Por eso tienen que hacer las comparaciones. Tiene mucho problema, por eso vuelvo a repetir, en manejar potencias negativas. Es mayor que Es el ácido. hidrógeno. Bueno, eso ya saben. Mayor. En este caso, esto es neutro, porque ya saben que concentración del hidrógeno 10 por 10 a la menos 7, que ya eso es neutro. Entonces pareciera que es un poquito difícil, ¿no?, distinguir cuando una solución es ácido o cuando una solución es básica, porque no están pudiendo manejar bien. Cuando tengo valores o números que tengan potencia negativa, es difícil, parece que entendieran, ¿no?, o que hicieran una comparación y saber cuál es mayor y cuál es menor. Concepto de pH y pOH. Disculpe, ingeniero. Hable. ¿No puede volver a la diapositiva anterior, por favor? Muchas gracias. Concepto de pH y pOH. ¿Qué dice esa definición? Concepto de pH y pOH. Ahí dice lo que hemos visto hace ratito, que decían, cuando se trabaja, dice, con soluciones cuyas concentraciones son muy pequeñas, elevados a las potencias negativas, eso es lo que estuvimos viendo. Nosotros hemos podido con facilidad saber, comparar y saber cuál es mayor y cuál es menor. Tenemos esa dificultad, ¿ya? Dice, a veces los cálculos en las interpretaciones son algo dificultosos. Eso es lo que hemos mencionado y hemos demostrado. La mayoría no sabe cuál es mayor y cuál es menor. Para evitar estos inconvenientes, surge el concepto matemático que sirve para expresar esas concentraciones pequeñas ya del hidrógeno y del oxidilo en forma más sencilla, y su variación quede dentro de una escala reducida. Los conceptos matemáticos se llaman, ¿sabes?, pH, que significa potencia de hidrógeno. Eso significa pH. Su fórmula, que es igual, pH es igual menos logaritmo de la concentración del protón. Nosotros estamos trabajando más con hidrógeno. Entonces el pH no es otra cosa, el menos logaritmo de la concentración del hidrógeno. Por si acaso, el pH solamente se aplica para aquellas concentraciones o para aquellas concentraciones del hidrógeno y oxígeno que son pequeños, menores a 1, menores o iguales a 1.
no se aplica para mayores aún el pH, porque el pH, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo sirve para expresar concentraciones de alcohol que son pequeñas, de valores más sencillos que yo puedo fácilmente comparar y saber cuál es mayor y cuál es menor. pOH es potencia del oxidrilo. Matemáticamente, pOH es menos logaritmo de la concentración del oxidrilo. Si usted se fija, entonces, de esos valores sus valores que eran elevados a potencia negativa, le estoy aplicando logaritmo negativo. Ya, logaritmo negativo. Y con eso, ¿qué vamos a hacer? Se van a dar cuenta que va a ser más fácil. Por ejemplo, dice, para el caso del agua, sabemos muy bien que en el caso del agua, el hidróneo y el oxidrilo, sus concentraciones son iguales. Y eso es igual a 1 por 10 a la menos 7. Ahora puedo calcular su pH. El pH se viene en concentración del hidróneo. Y calculo su pH es 7. Entonces ya no me complico, mira cuánto es 1 por 10 a la menos 7. Pero si ustedes ya saben que es 7, ¿dónde estoy ubicado en números naturales o números reales? Ya saben dónde está ubicado el 7. El 7 está entre 6 y 8, si quieren llamarlo. Entonces su pH, entonces ya por el pH, lo que estoy haciendo, ese 1 por 10 a la menos 7 lo estoy transformando así. Lo mismo puedo hacer con el pOH. En este caso las dos concentraciones son iguales. Igual saco pOH y también me sale 100. Entonces, esos son ya calculados el pH. Y si ustedes se dan cuenta, un poquito más avanzando, y no se olviden, ¿no?, que el agua es neutra. ¿Eso qué puedo decir? Para que una solución sea neutra, ¿cuánto debe ser su pH? Debe ser 100. Porque eso es lo que hemos mencionado. El agua es neutra. Como el agua es neutro, las concentraciones del hidróneo y el oxidrilo son 1 por 10 a la menos 7. Eso se ha de determinar en forma experimental. Calculo el pH. El pH es 100. Entonces, con esto vas a ver si una solución es neutro o es básico. ¿Qué es lo único que tengan que saber? Calcular cuánto es el pH o conocer cuánto es el pH. En este caso estamos viendo para el agua. El agua es neutro. ¿Cuánto debe ser su pH? Debe ser 100. O el pOH es 100. Pero nosotros más trabajamos con pH y no tanto con pOH. Y sumando el pH y el pOH, en otras palabras, es igual a 14. 7 más 7 es 14. Que esto es una ecuación que en algún momento, si ustedes conocen el pH, pueden despejar pOH. Y si tienen pOH, pueden despejar pH. ¿Ya? Y aquí estamos haciendo un resumen de las fórmulas que hemos deducido y que vamos a utilizar, si acaso, un resumen de las fórmulas. En primer lugar, esa constante de ionización del agua. Esa constante del agua, ustedes han visto que es igual y a la concentración del hidróneo por la concentración del oxidrilo. No se olviden aquí el valor de la constante del agua. Conocen que es 1 por 10 a la menos 14. Esta ecuación, ¿para qué les sirve? Ustedes pueden tener, por decir, aquí, pueden tener, por decir, hidróneo, pueden despejar oxidrilo. Si lo van a despejar oxidrilo, entonces, ¿qué significa? Van a tener constante del agua sobre concentración del hidrógeno. Eso. En otras palabras, esta ecuación a mí me va a permitir, es una ecuación, si a mí me da hidrógeno puedo calcular oxidrilo. Y si me da oxidrilo puedo calcular hidrógeno. Porque el valor de la constante ya saben cuánto es. No necesita que alguien se los dé. Automáticamente, si usted va a utilizar esta ecuación, en este caso, vuelvo a repetir, puede calcular hidrógeno o puede calcular oxígeno. ¿Ya?
Eso es una de las ecuaciones que hemos deducido. La otra ecuación es el pH. pH es menor logaritmo de la concentración del hidrógeno. Eso ya sabemos. Si yo conozco hidrógeno, puedo calcular el pH. Y si tengo pH, puedo calcular hidrógeno. No se olviden, a los revés. Y si tengo hidrógeno, puedo calcular pH. Y si tengo pH, puedo calcular hidrógeno. Porque tengo que despejar nada más. La otra fórmula es pOH, que es igual menos logaritmo de la concentración del oxidrilo. Lo mismo en este caso. Si yo quiero calcular pOH, debo tener oxidrilo. O sea, en otras palabras, necesito oxidrilo. Y si tengo pOH, puedo calcular también oxidrilo. ¿Ya? Y finalmente, la otra ecuación que hemos deducido es que pH más pOH es igual a 14. Igual en este caso. Así que si tengo pOH, puedo calcular sin necesidad de utilizar esta fórmula de pH. Si yo tengo pOH, puedo despejar pH. Entonces es otra forma de calcular. Y entonces, estas 4 fórmulas son las que nosotros vamos a utilizar más, porque en este tema siempre a mí me va a pedir que calcule hidrógeno, que calcule oxidrilo, que calcule el pH y que calcule pOH. Esa es la historia aquí. Esas 4 cosas que generalmente siempre se pide calcular. Más que todo el pH, porque con el pH yo puedo saber si es ácido básico o es neutro. Listen, en la anterior diapositiva, disculpe, una pregunta. Lo que está ahí donde dice el pH, potencia de hidrógeno, eso es lo que hizo, es lo mismo lo que está abajo, ¿no? Es lo que está abajo, usted lo resumió, lo que está arriba, ¿no? Claro, esto es lo mismo. Eso es también pH menos logaritmo de la concentración del hidrógeno. Está ahí. La fórmula Potencia que del está abajo es oxidrilo, lo mismo, ¿no? pOH menos logaritmo de la hidrógeno, eso es lo mismo. Por eso ahí dice, resumen de las fórmulas más importantes de cálculo. ¿Ya? Es lo mismo, solamente estoy reduciendo la bien. Vamos a ver ejemplos, todavía tratando de entenderlos. Una solución tiene una concentración de oxidrilo, dice 1 por 10 a la menos 5 molar. Me pide que calcular el pH, me pide que calcule el pOH, me pide que calcule el hidrógeno y me indica qué tipo de solución es. ¿Han entendido eso? O sea, en otras palabras, voy a utilizar No, por favor, ¿lo puede repetir? En otras palabras, voy a tratar de utilizar estas 4 ecuaciones, lo que he resumido. Entonces ahí me está indicando, me está dando un ejemplo. Dice, una solución tiene una concentración de oxidrilo de 1 por 10 a la menos 5 molar. ¿Qué me pide? Que calcule el pH, que calcule el pOH, que calcule hidrógeno. Y me dice qué tipo de solución es. Pero bien de ese, tantos oxidrilo es 1 por 10 a la menos 5. ¿Qué tipo de solución es? A ver si se acuerdan. Eso es ácido. Sigan adivinando ustedes, ¿no? Parece que ustedes no deberían estudiar para farmacéuticos, deberían estudiar para divinos. es ácida. Y así de esa manera ustedes pueden hacer las 7 fumadas poderosas y meterse a ese negocio
de las parejas que están separadas pueden unir las cuestiones, ¿no? Porque eso es adivinanza. Y no hay que adivinar. Farmacia no es adivinanza. Hace rato ya hemos visto esos ejemplos, por si acaso. La concentración del hidrógeno, del oxidrilo es 1 por 10 a la menos 5. ¿Es solución básica o es neutro? ¿O es ácido? Es básico. Ajá. Es básica. Porque menos 5 Claro. es mayor. Eso Es básica. ajá, Ya, es básico. porque es menor, o sea, es mayor que 7, que menos 7. Es básica porque la concentración del oxidrilo es de Es mayor 1 que por 10 a la menos 5 es mayor que 1 por 10 a la menos 7. Correcto. Ya. Ahora ahí me pide que calcule el pH, pOH y oxidrilo. Hidrógeno. ¿Qué puedo calcular con, o sea, tengo oxidrilo? ¿Con esto qué puedo calcular? pH. pH. Ay, mamita. No. ¿Qué puedo calcular? Fíjense en las fórmulas. pOH. pH. pOH. Puedo calcular pOH. O sea, si usted se fija, Me equivoco. tengo oxidrilo. Por eso yo digo, tengo oxidrilo. En esta ecuación, ¿dónde es oxidrilo? A ver. En esta ecuación. ¿En qué ecuación se oxidrilo? La 3. Oxidrilo En la tengo, primera. tengo ahí. Entonces puedo calcular pOH. Aquí también tengo oxidrilo. Pero no tengo pOH. Ahí también tengo oxidrilo. Si voy a utilizar esta ecuación, puedo calcular pOH. Y si voy a utilizar esta ecuación, ¿qué puedo calcular? Puedo calcular hidrógeno. Hidrógeno. Por eso no estamos aprendiendo de memoria, sino por eso, para sus fórmulas tienen que fijarse. Si yo tengo uno de los datos, por ejemplo, si me da a mí hidrógeno, por ejemplo, ¿qué puedo calcular con hidrógeno? Puedo calcular pH, porque aquí yo tengo hidrógeno. Hidrógeno también tengo acá. Entonces aquí también tengo hidrógeno, puedo calcular oxígeno, así. Por eso tiene que fijarse, estas son las ecuaciones, donde el dato que le estoy dando, dónde está y qué puedo calcular. ¿Ya? No es a la adivinanza, ya les he dicho, no adivinen. No estamos estudiando para adivinos. Entonces, aquí voy a calcular, si usted se podría calcular pOH, o en este caso, como tengo oxidrilo acá, los puedo despejar hidrógeno. Despejando hidrógeno, entonces es constante del agua sobre concentración del oxidrilo, porque estoy despejando de ahí nada más. Reemplazo los valores. Y hemos dicho constante del agua es 1 por 10 a la menos 14 y la concentración del oxidrilo es 1 por 10 a la menos 5. Por lo tanto, hidrógeno es 1 por 10 a la menos. Entonces, en realidad no he calculado el pH, sino no estoy siguiendo el mismo orden. Sino es que estoy yendo con oxidrilo que puedo calcular. Una de las opciones que puedo calcular es hidrógeno. Y eso es lo que he hecho, usando la primera ecuación. Ahora, hasta aquí, si ustedes se fijan, tengo hidrógeno, tengo también oxidrilo. Puedo calcular cualquier pH o pOH. Aquí en este caso, por ejemplo, con este hidrógeno, voy a calcular el pH. Porque ya tengo hidrógeno. Y lo reemplazo menos logaritmo por 10 a la menos 9. Y me sale pH 9. ¿No? Y con este pH 9 puedo calcular también pOH. Aquí, menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 5. Y eso me sale 5. Fíjate la de punta, la de 1 de 0, no sé. Ya, entonces casi ya contesté todo. También el pOH no necesariamente puedo calcular aplicando logaritmo. También puedo utilizar la fórmula número 4. pOH puedo despejar 14 menos pH.
porque no se olviden que yo tengo pH 9 y por lo tanto 14 menos 9 es 5. O sea, hay diferentes caminos, pero lo que sí ustedes tienen que saber usar las 4 fórmulas, ya dependiendo qué es lo que tiene y qué se les pide calcular. ¿Ya? ¿Han entendido eso? Solamente estoy utilizando las 4 fórmulas nada más. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno. Es básico, dice. Hace rato habíamos deducido que era básico, si acaso. ¿No? ¿Eso qué significa? El pH es 9. Hemos dicho cuándo es neutro, hemos dicho. ¿Cuánto debe ser el pH para que decir que la solución es neutro? 7. 7. En este caso, pH es 9. Entonces significa arriba de si el pH es mayor a 7, entonces podemos considerar que es básico. Si es menor a 7, es ácido. Entonces ya no vamos a estar comparando las concentraciones para saber si una solución es ácido o básico, es neutro, sino ahora vamos a hablar de pH. Y esta es la escala del pH. Ya, si ustedes se fijan, ahí el 7, en otras palabras, el pH, la escala del pH, es solamente desde 0 hasta 14. Eso es la escala de pH. ¿Ya? Si el pH es 7, entonces es neutro. El pH es 7. Arriba de 7 es pH es alcalino, o es básico. Menores a 7 entonces es básico. Generalmente, si ustedes el color alcalino más que todo se caracteriza con azul, con color azul frente a los indicadores, porque no se olvide que al principio hablaban de indicadores. Con papel pH también lo llaman, este es papel pHímetro, también hay unos papelcitos que dan, cuando lo pones a una solución alcalina tiene que dar azul. Y cuando lo pones a una solución ácida va a dar rojo. Y si ustedes se fijan, son diferentes tonalidades de azul y de rojo. Entonces, a través del color yo puedo más o menos saber cuánto es el pH de la solución. Eso es con papel. Estoy hablando de un papel. ¿Ya? Entonces, pero hasta aquí lo que ustedes tienen que entender es que cuando el pH es 7 es neutro. O cuando digo que una solución es neutra, cuando el pH es 7. Si el pH es mayor a 7, puedo decir que la solución es alcalina. Pues básico. Si el pH es menor a 7, yo puedo decir que la solución es ácida. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esto en algunos colegios también ha tocado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Continuaremos. Ahí está el pH, la escala del pH puesto de otra manera. Aquí estoy poniendo concentración, si quieren así, aquí está del protón, pero esto es lo mismo que el hidrógeno. Esto que estoy poniendo aquí en esto aparece el protón, ¿no? Pero es lo mismo que el hidrógeno. Entonces el pH, generalmente hemos dicho, se aplica para aquellas soluciones cuyas concentraciones del hidrógeno y hidroxilio son menores o iguales a 1, hemos dicho. No se olvide, menores o iguales a 1 molar. En este caso, 1 por 10 a la menos 0 elevado a 0 significa que es 1. Entonces las concentraciones por 10 a la menos 1, a la menos 2, menos 3, menos 4, hasta menos 14. Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy calculando, como conozco el hidrógeno, esto es lo mismo que hidrógeno. ¿Ya? ¿El pH de 1 cuánto es? Es 0. pH de 1. A ver, ustedes hagan en la calculadora, no me miren a mí, a ver, no se copien, porque se van a olvidar más antes, porque van a hacer los cálculos. Ese el logaritmo de 1 es 0.
El logaritmo de 10 por 10 a la menos 1, ¿cuánto es? Es 1. 1. 1. A la menos 2 es 2, el pH es 2. Menos 3 es 3, menos 4, 4. 5, 5, así sucesivamente. Entonces a la menos 7 es 7. Aquí es donde habíamos dicho que esto es neutro. ¿No? Esto es lo que al principio habíamos hecho una comparación para hacer una solución ácidos neutros. Por ejemplo, comparábamos, esto es hidronio y esto es oxidilo. ¿Cuál era mayor? Entre menos 14 y menos 10, ¿cuál es mayor? Menos 10. Ahorita está menos 10, pues siguen adivinando. Es mayor. Ah, menos 4 o menos 14, dijo. Ah, 4. Ah, Menos sí, 4. sí, menos 4, menos 4. Ya es, entonces significa si esto es mayor, significa que el hidronio es mayor que el oxígeno, por lo tanto es ácido. Hace rato nosotros hacíamos esas comparaciones, pero ya hemos dicho, no entiendo esas potencias negativas, ya lo hemos dicho, no lo entendemos. Si no lo entendemos, por lo menos tenemos dificultad. Ahora de aquí adelante ya no vamos a comparar esas concentraciones, solamente nos vamos a basar en el pH, en esa columna, ¿no? pH, ¿no? Entonces, yo puedo tener pH 0, 1, 2, 3, 4, hasta 14. Esa es la escala. pH cambia desde 0 hasta 14. Esto es pH, se saca, hemos dicho, para aquellas soluciones. Vuelvo a repetir, para aquellas soluciones cuyas concentraciones del hidrógeno o del oxidilo son menores o iguales a pH no se aplica a concentraciones mayores a 1. ¿Ya? Entonces ya lo hemos dicho. pH 7 es neutro. Menores a 7 es ácido. Mayores a 7 es básico. O sea, hemos repetido porque hace rato ya lo habíamos visto también. Porque esto es todo calculado con esas 4 fórmulas, por si acaso. Entonces eso es ácido, por ahí es neutro, y eso es básico. ¿Ya? Pues vuelvo a repetir, todos esos numeritos que tenemos es utilizando las fórmulas, que de las 4 fórmulas. Ahora aquí podemos ver algunos tipos de que generalmente nosotros consumimos todos los días. ¿Qué tipo de pH? Podemos saber si son básicos, alcalinos o cuestiones. Bueno, aquí si usted se fija al lado, aquí esto dice pH más o menos, esto significa si el pH es, aquí es 0%. Entonces el pH de las baterías, dice, no, es ácido sulfúrico, el pH es bajísimo. Después tenemos aquí el pH 1.1 debe ser, ¿ya? Ese es jugo gástrico. Es decir, que nosotros tenemos en el estómago todo lo que hidroliza. Todas las comidas que uno come tiene que deshacerse. Entonces nosotros en el estómago tenemos el jugo gástrico, que sería la principal componente del jugo gástrico, es ácido clorhídrico. Entonces el jugo gástrico tiene ese pH, casi es ácido. Jugo de limón, más o menos, ¿cuánto tiene de pH? 2,1 más o menos. Si usted se fija en esa escalita, entonces jugo de limón, entonces tiene ese pH, o sea, significa que son ácidos. Aquí, por ejemplo, las bebidas gaseosas, ahí dice las bebidas carbonatadas, ¿no? Las bebidas gaseosas, Coca-Cola, dos cuestiones, ¿cuánto es su pH? Más o menos es 2.7, 2.8. O sea, cuando uno toma bebida alcohólica está tomando ácido.
le tenemos vinagre, que generalmente nosotros, ese vinagre es ácido acético. Entonces, como vinagre, a veces nosotros casi a las comidas siempre lo echamos, pero seguimos comiendo ácido. Le tenemos jugo de naranja, más o menos está en 3.8. Bien, hasta la cerveza tiene un pH de 4.2 más o menos. El café casi tiene 4.9. Y la leche es lo que nosotros tomamos más, ¿no? Digamos que es el más próximo a neutro, a solución neutra, que es 6.8 más o menos. Por esa vez cuando uno toma bebidas alcohólicas, al día siguiente algunos toman leche, más o menos un poco para neutralizar la acidez. Y la sangre en general, ¿de cuánto es el pH? Más o menos, si ustedes se fijan, ahí 7.4. La sangre que nosotros tenemos tiene ese pH 7.4. Porque a ese pH, la sangre tiene la propiedad de transportar oxígeno. Si este pH en la sangre cambia, se sube mucho o se baja, ya no transporta oxígeno. Principalmente, nosotros, si ustedes se dan cuenta, más consumimos alimentos ácidos. Alimentos ácidos consumimos. Entonces, cuando la acidez se sube mucho, entonces la sangre también puede cambiar el pH. Entonces, de ahí viene la enfermedad de acidosis. ¿Ya? Y al otro lado, agua pura de lluvia, dice. Agua de lluvia también, si ustedes se fijan, es ácido todavía. Ahora, ¿por qué es ácido agua de lluvia? Porque tiene dióxido de carbono. Porque no se olviden, agua más dióxido de carbono me da el ácido de carbono. Ya. La que tiene 7 es el agua destilada. Ya, porque yo puedo tener agua de grifo, todas cuestiones, igual esos los pH son diferentes. Agua del mar, si ustedes se fijan, como tiene muchas sales, alcalinos, y por eso el pH es 7. Bicarbonato de sodio, en este caso es 8,1, pero a veces cuando uno toma bebidas alcohólicas, cuando yo tomo bebidas alcohólicas o la cerveza, ¿cuánto es? El pH es 4.2. Al día siguiente a veces nosotros para tomamos mucho ácido, entonces al día siguiente nosotros tomamos bicarbonato para neutralizar, porque es básico. Aquí tenemos solución de leche de magnesio, que en realidad se sirve también para una forma de neutralizar la acidez. Amoníaco casero, ya usted se ve ahí, blanqueador casero, solución hipoclorito de sodio, entonces y eso ya son otras cosas ya. Pero en esta parte lo que nosotros estamos indicando es más o menos, si usted se fija, consumimos mucho alimento ácido. Y ese alimentos ácidos generalmente lo que más originan principalmente diferentes enfermedades. Por eso a veces uno siempre recomienda no comer mucho ácido, tome algunos alimentos que no sean ácidos. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces con eso ya lo estamos viendo, que es muy importante el pH, saber qué es pH y saber también los alimentos que consumimos, qué pH tienen nosotros. Lo que estamos viendo es que si nosotros consumimos alimentos ácidos básicos, pero nosotros estamos viendo que en su mayoría de los casos son ácidos. Son poco lo que nosotros consumimos un alimento que sea básico. Quizá el próximo, o sea, el alimento que consumimos que tenga propiedades menos ácidas es la leche. Y quizá haya el agua destilada, que todos los días hay que tomar. Por eso a veces no se recomienda tomar mucho, digamos, cualquier agua, sino agua destilada. Bueno, y algo los bicarbonatos ya se toman en casos extremos. También tenemos algunas frutas, tipos de vegetales y frutas. Ya entonces ahí tenemos alguna variación de los pH, las calabazas, el apio, por ejemplo, de 5,7 a 6, lechuga 6, esparadrapo. Si ustedes se fijan, aquí algunas verduras, su pH es más próximo al neutro.
¿Ya? Entonces, por eso a veces se recomienda consumir esos alimentos. Las aceitunas son los que son más ácidos, ¿no? 6 de 3.6 a 3.8, patatas, berenjenas, cebolla, zanahoria, no tiene mucha acidez, coliflor, repollo, tomate. Y aquí tengo algunos frutos, las ciruelas, que generalmente las ciruelas son medio agrias, son ácidos, son los plátanos, la verdad, 4,5, los higos, naranjas, que son ácidos, manzana también es ácido, si ustedes se fijan, a lo menos las manzanas verdes, sandía 5.2, que es menos ácido, melón, si ustedes se fijan, casi es neutro, las uvas son ácidas, piña es ácido porque es agrio, todo lo que es agrio es ácido, si acaso. Los kiwis 3, si ustedes... Entonces son algunos ejemplos de pH de algunos vegetales. Ya cada uno ya decide qué va a consumir más o menos para evitar alimentos ácidos. Generalmente, a lo menos en esta época de cuarentena de coronavirus, también decían, ¿no? Hay que comer todos los días bicarbonato, no sé, todas esas cuestiones. Pero de alguna manera está relacionado, ya vuelvo a repetir, con el pH de cada uno de esos alimentos. Ahí vamos a quedar. Ya la próxima clase ya vamos a empezar a hacer los cálculos de pH, por si acaso. Hasta aquí todo es teoría, la definición, esto es cuestión de pH, cómo se calculan los pHs. Y a la próxima clase entramos ya cálculo de pH de soluciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, si no hay preguntas, déjame. Ingeniero, entonces hay que consumir de vez en cuando bicarbonato para evitar toda esa acidez del estómago. No, quizás no tanto, digamos, bicarbonato, ¿no? Sino leche y agua destilada. Ya es agua destilada, que generalmente se viene en los bidones. Bueno, en este caso bicarbonato, casi algunas personas utilizan también bicarbonato de vez en cuando para neutralizar la acidez. A lo menos ya les he dicho, los borrachos al día siguiente, como han tomado tanta cerveza, está ácido su estómago. Toma alical, ¿no ve, ingeniero? Alicales, y ese el alical está en base de bicarbonato de sodio. Ya, entonces, o la resaca que los borrachos conocen, ¿es? hay varios productos, ¿no? Pero que está a base de bicarbonato de sodio, que es una sal básica para neutralizar la acidez. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?